Queridos hermanos y hermanas, les saluda con cariño el Padre Wilfredo García, salesiano de Don Bosco. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de hacer juntos durante este mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, este pequeño itinerario que nos permite aproximarnos a esta realidad del amor divino y que nos ha permitido también conocer un poco más de la encíclica Dilexit Nos que nos regaló el Papa Francisco en octubre del año 2024 y también acercarnos a mi libro que he titulado Camino al Corazón. Precisamente quisiera terminar estos encuentros con una reflexión muy importante, con algo que es realmente vital para la experiencia cristiana y para el discipulado. Algo que nos hace unirnos a Dios de una manera extraordinaria, desde el cotidiano, desde lo que somos, desde nuestra vida de cada día. Y estoy hablando precisamente de la oración. Por eso es que el encuentro de hoy se titula Un corazón que nos mueve a la oración. Al aproximarnos al corazón de Jesús, descubrimos precisamente un corazón orante, un corazón lleno de la presencia de Dios. Y al descubrirlo, al contemplarlo, se renueva en nosotros esa necesidad también, ese deseo de que nuestro corazón arda y se una más al Padre. Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 13. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Jesús agregó: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro él le responde: no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llame se le abre. ¿Hay algún padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Estos hermosos versículos del Evangelio de Lucas nos introducen precisamente en esta reflexión que hoy queremos compartir. Y tomados de la mano de las últimas palabras, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Te invito a que unamos nuestros corazones en la plegaria y pidamos este don del Espíritu Santo en la oración para que nos acompañe en este pequeño momento que vamos a compartir
y que queremos aproximarnos al corazón de Jesús y a nuestro propio corazón. Ven, Espíritu Santo, ilumina con tu luz divina nuestro corazón y enciende en él el fuego de tu amor. Llénanos de tus dones, de manera que podamos comprender y hacer vida la palabra de Jesús en nuestra existencia. Ayúdanos a encender nuestra alma en aquel amor que movió a los primeros discípulos en el seguimiento de Cristo y en el anuncio del Evangelio. Ayúdanos, Espíritu Santo, a amar apasionadamente con el mismo amor con que nuestro Señor, el buen pastor, entregó la vida por cada uno de nosotros. Ayúdanos a encontrar una morada en el corazón abierto de Jesús y a sentirnos dichosos por gozar de los frutos de tan gran y profundo amor. Ayúdanos a confiar radicalmente en Jesús nuestro Señor. Amén. Inicia este pasaje del Evangelio con una petición que un discípulo le hace al Señor. Un discípulo que aquí aparece sin nombre y nos representa a cada uno de nosotros. De tal manera que cada uno le puede decir a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Me gusta mucho esta petición porque es un eco de la sed del Espíritu, es un eco de la sed del alma. Enséñanos a orar significa precisamente ese deseo que tenemos de entrar en contacto con Dios, ese anhelo profundo que está presente en el corazón de cada ser humano y que nosotros hemos llamado la sed de Dios. Precisamente el deseo de Dios, el anhelo de Dios es el punto de partida para la experiencia de la espiritualidad. Lo decíamos en reflexiones que compartíamos los viernes anteriores. Señor, enséñanos a orar, son palabras que resuenan en cada uno de nosotros y que manifiestan ese deseo de vivir la espiritualidad de una manera profunda y que afecte realmente nuestra existencia. Esta petición está basada en la fe, porque la fe reclama la oración y la oración presupone la fe. Quiero decir con esto que orar es una necesidad del hombre que siente la fe, que experimenta la fe. La oración va a dinamizar de alguna manera los procesos de la fe. Se ora en la fe, desde la fe y para la fe, porque la oración también nos ayuda a madurar nuestra propia experiencia de Dios, nuestra propia vivencia del seguimiento de Jesús, de nuestro discipulado y por supuesto nuestra propia espiritualidad, que como hemos dicho es una manera de ser y de estar y de comprender nuestra propia fe y nuestro propio cristianismo en el mundo de hoy. Señor, enséñanos a orar. Nos acercamos a este corazón orante de Jesús de Nazaret, un corazón apasionado por el Padre, un corazón que gustaba deleitarse en momentos de oración profunda, como lo veremos más adelante. Ser una persona espiritual, ante todo, es tener un corazón orante. Y orante quiere decir un corazón amante y dispuesto al encuentro con Dios. Es decir, un corazón realmente libre. Muchas personas hoy en día se preguntan ¿qué es orar? ¿Qué es realmente la oración? ¿Y cómo podemos orar? Algunos se acercan y siempre nos preguntan a los sacerdotes ¿cómo pueden tener una vida de oración más profunda, más real, más sincera?
Y parte de estas experiencias fueron las que me motivaron a escribir mi libro Un Camino al Corazón, porque quería hablar de la espiritualidad. Y al hablar de la espiritualidad, sin duda, significaba también hablar de la oración. Pero una oración que no debemos comprender solamente referida a la vida interior de la persona, a la vida del alma, aunque la oración supone, por supuesto, un primer movimiento de entrar dentro de nosotros, de llegar a lo profundo de nuestro ser, sino una oración que también impregne toda la vida y toda la acción del cristiano. Esta es la espiritualidad que queremos transmitir y la espiritualidad que queremos enseñar. La oración verdadera no consiste en aislarse o retirarse física y emotiva y afectivamente del mundo para entrar dentro de nosotros. Esto es una parte, ciertamente, muy importante, pero significa también, sobre todo, una experiencia de servicio, de amor y de entrega. De tal manera que podemos comprender que todo lo que vivimos y hacemos puede convertirse realmente en una oración, es decir, en un camino que nos permite unirnos cada vez más a Dios. Porque si hay algo que deberíamos decir, que considero lo primero y principal de todo, es que la oración se trata de la unión con Dios. Nosotros oramos porque tenemos la necesidad de unirnos cada vez más a Él. Por lo tanto, lo primero que deberíamos decir de la oración es que la oración se trata de una experiencia de relación, de relacionarme con aquel amor que me ha creado, de relacionarme con el Dios de la vida, de entrar en relación con aquel que para mí es el trascendente, la fuente de toda vida y la fuente de todo amor. Entonces debemos comprender la oración como relación. De tal manera que aquella petición que hizo el discípulo, Señor, enséñanos a orar, también pudiéramos traducirla por esta frase, Señor, enséñanos a relacionarnos con el Padre. Señor, enséñanos a unirnos con el Padre. Y esta relación con el Padre Dios es mediada precisamente por la oración, que puede usar palabras o no usarlas, porque sobre todo es una experiencia marcada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Por eso es que también afirmábamos que la oración presupone la fe de la persona, presupone la disponibilidad del corazón. Al hablar de relación, también estamos hablando de amistad. De hecho, Santa Teresa definía la oración como esa relación de amistad con Dios, el encuentro con aquel que sabemos que nos ama y que le gusta relacionarse con nosotros, muchas veces también estando a solas. Orar es entrar en diálogo con aquel que sabemos nos ha amado primero. Por eso la oración también es degustar del amor de Dios. Y aquí viene algo maravilloso que tendríamos que decir, y lo decimos desde el corazón de Jesús y desde el corazón de cada uno de nosotros. La oración nutre la experiencia del amor. La oración no es otra cosa sino una relación de amor, una relación de amistad, como hemos indicado, pero que trasciende. No es una amistad cualquiera, sino una amistad que nos ayuda precisamente a descubrir el gran amor que Dios nos tiene y a nutrirnos de ese amor. El asunto de la oración realmente es un asunto de amor. Cuando uno ama a alguien, cuando uno ama a una persona, quiere estarse con esa persona, quiere relacionarse con esa persona, como los novios o como los esposos, que cuando está presente esa llama de amor, todo el tiempo quieren estar juntos.
y les parece realmente una verdadera tortura, sufren de mucha ansiedad cuando están separados unos del otro, o cuando tienen mucho rato sin saber uno del otro, buscan esa manera de establecer el contacto. Por eso qué hermoso es comprender la oración como una experiencia de amor. Un amor que se hace presente en mi relación de amistad con aquel que me ha creado, con aquel que me ha amado primero y aquel que ha dispuesto mi corazón para que yo pueda encontrarme con él. Entonces la oración tiene que ver con relación, tiene que ver con amistad, tiene que ver con amor, tiene que ver con el deseo de unirme cada vez a Dios y vivir en plenitud esta unión. También debemos comprender la oración como un don. Creo que esta palabra ha aparecido en todas las reflexiones que hemos compartido los días viernes. Dios siempre es el que toma la iniciativa. Cuando tú das un paso a este encuentro con Dios, Dios ya ha dado 2, 3, 4, un montón de pasos hacia ti. Porque recordemos que creados a imagen y semejanza de Dios, Dios mismo ha sembrado en el corazón del ser humano el anhelo de Dios, es decir, la posibilidad de que el hombre pueda extender su mano hacia Dios, la posibilidad de que pueda conocerlo, de que pueda entrar en relación con Él. Nosotros conocemos a una persona a medida que nos vamos relacionando con esa persona, y esa relación que se va extendiendo en el tiempo, que se va dilatando en el tiempo, hace más profunda la amistad. Por eso, mientras más tiempo estemos orando, o sea, mientras más tiempo llevemos buscando a Dios por medio de la oración, mientras más tiempo estemos dando respuesta a este anhelo de Dios, a este deseo de Dios, de alguna manera u otra lo vamos conociendo a Él. Nos vamos uniendo cada vez más a Él y vamos viviendo esta experiencia de comunión que se nos da como don a través de la oración. Vivamos la oración como esta experiencia de relación profunda con aquel que sabemos que es el amor. Hablando de la oración, Santa Teresita afirmaba: la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Ese impulso del corazón fue lo que hizo que este discípulo le dijera a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a entrar en relación con el Padre. Ciertamente la oración también nos habla de intimidad. La oración nos habla precisamente de la vida interior. Hablar de oración significa también volver la mirada sobre el propio corazón. Cuando el ser humano ora, está invitado a entrar dentro de sí. Recordemos aquellas palabras también en el Evangelio de Jesús de Nazaret: cuando ustedes hagan oración, entren en su habitación, vayan a lo secreto, y allí su Padre, que está en lo secreto, ¿verdad?, los escuchará y los recompensará a cada uno de nosotros. Esa habitación a la que se nos invita a entrar es precisamente el propio corazón. Me gusta mucho esa alegoría que utiliza la gran doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila, a la que muchos de nosotros queremos, y también experiencia en la que muchos santos de la Iglesia se han visto reflejados. Cuando ella utiliza precisamente el símil del castillo interior y compara nuestra alma como un enorme castillo donde hay precisamente 7 moradas, y en el centro de ese castillo se encuentra la presencia real de Dios, el gran amor de Dios,
y el itinerario del alma consiste en recorrer cada una de esas moradas hasta ese encuentro pleno con Dios. Dicho de manera sencilla, este camino del alma que nos habla Teresa en su escrito del Castillo Interior, en su obra espiritual del Castillo Interior, nos dice de manera especial también lo que es la oración. Ese camino que tenemos que hacer desde nuestro corazón hasta el corazón mismo de Dios. Por eso es que la oración también es un asunto del corazón, de nuestro corazón y del corazón de Jesús, a quien estamos honrando, adorando y amando en este mes de junio. En mi libro, Camino al Corazón, cuando hablo de la oración, escribí lo siguiente: quien practica la oración se va llenando de Dios y se va llenando de amor. Por eso la oración es importante para el cristiano y para el mundo de hoy. A mayor oración, mayor amor. Si muchas personas oraran, mucho sería el amor con el cual el mundo se impregnaría. Pero el corazón del mundo se está apagando porque el corazón de las personas está dejando de orar. Entonces, retomando lo que decía anteriormente, la oración también se comprende como una respuesta de amor, de esa sed de amor que yo tengo de Dios y que de alguna manera también corresponde a la sed de amor que Dios tiene de mí y de cada uno de nosotros. Entonces, la oración tiene que ver con ese encender del corazón, encender en fuego de amor hacia Dios y amor hacia los hermanos. Un autor afirmaba: el problema de la necesidad de la oración por parte de los cristianos es un problema de amor. Mientras el hombre más ame a Dios, pues más lo buscará, más se acercará a Él o buscará la manera de entrar en relación con este Dios. Pero si este amor se va enfriando, se va agotando, pues simplemente nos vamos a ir alejando de Dios. Quizás muchas personas preocupadas por este tema de la oración, y qué bueno por las personas preocupadas porque quiere decir que lo están intentando, andan en una serie de búsquedas, quizás para encontrar la mejor manera de practicar la oración, de practicar esta manera de amar y de relacionarse con Dios. Y sí, podemos encontrar muchas escuelas de oración, podemos encontrar muchas propuestas, muchos maestros que han dejado un legado y maestros que también comienzan a surgir hoy y que tienen propuestas muy interesantes sobre la oración y que son caminos muy válidos dentro de la espiritualidad cristiana y dentro de nuestra fe católica. Pero si hay un camino accesible para todos, precisamente es el camino del Evangelio y el camino de la sencillez del Evangelio. Creo que la mejor manera que puedes tener para empezar a practicar la oración es corresponder a ese deseo de Dios, a ese gran amor de Dios que te apremia el pecho, la sed que tienes precisamente en tu corazón. Recetas para orar quizás no existen, pero creo que lo mejor es la disposición del corazón y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Muchas personas gustan de orar a través de la naturaleza, por ejemplo, en un lugar donde puedan contemplar las maravillas de la creación. Algunos prefieren apartarse, entrar en su cuarto, como habíamos dicho, en lugares más silenciosos. Otros prefieren pues cerrar los ojos y buscar dentro de su propio ser. Algunos lo hacen con la ayuda de la palabra de Dios, del Evangelio, de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Por medio de una lectura orante de la palabra de Dios que también
es un método muy válido, o simplemente por el callar, por el silencio y dejar que el silencio hable y haga su obra dentro de nosotros. Para esto cualquiera pues podría encontrar el método que más le guste, pero ningún método funciona si no hay un querer y un gustar, si no hay una disposición del alma o una predisposición del alma para vivir el momento del encuentro y de la oración. Jesús de Nazaret realmente tiene un corazón orante. Acercarnos a su sagrado corazón de Jesús, encendido en fuego de amor a Dios, es precisamente descubrir ese corazón orante. Si hay algo que le fascinaba a Jesús, era entrar en relación con su Padre Dios. Y en el Evangelio encontramos varias páginas donde se nos dice que Jesús se retiró a orar, que se retiró a la montaña, a un monte, al desierto, que se retiró solo para pasar estos momentos de intimidad con el Padre Dios. Sobre todo lo hacía en los momentos más cruciales de su vida, en los momentos más importantes. Por ejemplo, antes de iniciar su misión, antes de elegir al grupo de los 12, cuando iba a realizar algún gran milagro, ¿verdad? Jesús gusta de la oración. Y podemos decir que hay en él también este tipo de oración contemplativa, que se deleita ante la gran obra creadora de Dios, y esto también lo enseña a sus discípulos. La oración de Jesús no es una oración que podamos decir ostentosa, no es una oración de muchas manifestaciones externas, sino que es una oración que habla más que todo de intimidad, de sencillez, de vuelta al corazón, pero que va a tener una respuesta en su acción decisiva, como es la proclamación del reino de Dios y hacer presente el reino de Dios en medio de su pueblo. Podríamos decir que toda la vida de Jesús ha sido una vida de oración. Todo lo que Él hace es una continua oración, entrando bien sea en relación con su Padre Dios o en relación con sus discípulos o con todas las personas que lo rodean y que se acercan a Él. Lo que sí nos queda muy claro de la experiencia de la oración de Jesús es que la relación con el Padre Dios para Él fue decisiva, tanto que varias veces va a repetirlo, que Él se gusta y que es feliz al cumplir la voluntad del Padre Dios, voluntad que le es revelada precisamente por medio de la oración y de los encuentros que tiene en intimidad con su Padre Dios. Para Jesús, la oración es una cuestión de fe en primer lugar. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. La oración es también una manera de abrir el corazón a esa presencia de Dios y estalla en alabanza, en gratitud. Te doy gracias, Padre, porque siempre me escuchas. Palabras que pronunció ante el gran milagro que iba a realizar cuando resucitó a Lázaro, o cuando su corazón se conmueve al ver la respuesta de los pobres, de los pequeños, y estalla en oración también hacia Dios, diciéndole: te doy gracias porque has revelado estas cosas a los humildes y sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. En el momento más crucial de su vida, antes de vivir la pasión, Jesús se retira a orar en el huerto de Getsemaní y lleva consigo a los 3 apóstoles que lo acompañan en momentos especiales de su vida: Santiago, Pedro y Juan. Y Jesús, orando en un momento de oración muy fuerte, cuando se acerca a ellos y los ve dormidos, les dice aquella famosa frase: oren para que no caigan en la tentación.
Y ahí nos revela a cada uno de nosotros cómo la oración también es fortaleza para el alma, cómo la oración nos puede preparar para las grandes batallas que muchas veces tenemos que enfrentar en nuestra vida, bien sea a nivel espiritual o en otros niveles. La oración se convierte para nosotros también en escudo y fuerza. Pero si hay un pasaje del Evangelio que podemos señalar como central, fue precisamente el que leímos al inicio del encuentro de hoy, el pasaje del Padre Nuestro. Jesús nos enseña a orar con esta oración que para mí es la oración más hermosa que hay, la oración del Evangelio, la oración más cristiana, la oración de Jesús por excelencia, la oración del Padre Nuestro. Esta oración brotó del corazón de Jesús y revela todos los sentimientos que se encuentran en este corazón. De tal manera que si alguno de nosotros quiere conocer a profundidad el corazón de Jesús, le bastaría con meditar y reflexionar sobre la oración del Padre Nuestro. Cuando Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro, también nos da un mandato. Cuando ustedes oren, digan. La manera especial de relacionarse Jesús hacia Dios rompe todos los esquemas de la tradición judía, que incluso, como sabemos, no pronunciaba el nombre de Dios por temor. Jesús nos revela un nombre de Dios único y maravilloso, Abba, Padre. Cuando Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro, nos está enseñando a llamar a Dios con este título tan hermoso, Padre. El nombre predilecto que da Jesús para referirnos a Dios es el nombre de Padre, y nos invita a hacer una oración confiada. Si ustedes, que son malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cómo no lo hará el Padre Celestial? Orar significa también confiar. Cuando nosotros oramos, estamos confiando nuestra vida en las manos del Padre que nos ama, en las manos del Padre que nos ha creado y en las manos del Padre que está loco de amor por cada uno de nosotros. Oremos con confianza esta oración, el Padre Nuestro, y descubramos los tesoros que en ella están presentes. El corazón de Jesús es el corazón que late al ritmo del Padre Nuestro, de tal manera que la espiritualidad del Evangelio también se puede llamar la espiritualidad del Padre Nuestro. Bien, y quisiera terminar este encuentro de este viernes, nuestro último viernes del mes del Sagrado Corazón de Jesús, resaltando la importancia que tiene la oración en la vida del cristiano, la importancia que tiene la oración en nuestra vida espiritual, la importancia de la oración en nuestro camino hacia el corazón de Jesús y hacia nuestro propio corazón. Pensando un poco en las palabras anteriores, quería compartir que en mi experiencia pastoral como misionero en la Guajira venezolana y en otras comunidades donde he estado en mi país, a veces siento tristeza o dolor cuando descubro a muchas personas, niños, jóvenes, adultos, que no saben el Padre Nuestro, que no conocen del Padre Nuestro. Y realmente me impulsa y me motiva a entender la gran misión que tiene la Iglesia aún en estas periferias. O sea, lo comparto porque quizás parecía imposible, o yo lo creía hasta hace poco, que hubiesen personas en nuestro entorno, en nuestro mundo cercano, que no conocieran el Padre Nuestro. Y realmente no conocer el Padre Nuestro de alguna manera es no conocer el Evangelio. Y por supuesto no conocer a Jesús. Y desconocer mucho a Dios. De dónde somos, de dónde hemos venido y cuál es el propósito de Dios
en nuestra propia vida. Bien, volviendo a este tema de la oración, podemos decir claramente que sin oración no hay espiritualidad y sin oración no hay verdadero seguimiento de Jesús. Incluso no puede haber un seguimiento de Jesús, no puede haber un verdadero discipulado sin una espiritualidad. Lo más valioso de la oración es que es reflejo de la espiritualidad que nosotros vamos viviendo. Tenemos que tener mucho cuidado, lo repito, con el dualismo que puede aparecer, vida interior y vida exterior, separando la oración de nuestra vida cotidiana, separando la oración de lo que nosotros hacemos, vivimos y transmitimos cada día. Muchas personas pueden entender equivocadamente la oración solo como algo referido a la vida interior, a la vida íntima del alma, pero que no tiene que ver nada con lo que yo hago, no tiene que ver nada con mi trabajo, con mi familia, con lo que soy como persona. Si algo he insistido en todos estos videos es esa visión integral de nuestra vida, visión que parte también desde la devoción del Sagrado Corazón de Jesús como eje integrador de toda la existencia. Por lo tanto, la oración es algo que afecta la existencia del ser humano en su totalidad y no solo una parte de ella. Lo más grandioso, la meta más maravillosa sería vivir aquello de que todo lo que hacemos pues sea una oración agradable a Dios. Vivir aquello de que esté siempre unido a Dios. En la espiritualidad salesiana a la que pertenezco, nosotros hablamos de la gracia de unidad para señalar precisamente ese estado de vida, de que en todo momento estamos unidos con Dios, de tal manera que no existe una diferencia cuando estamos en la capilla, cuando estamos en un patio lleno de jóvenes, cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo un oficio, sino que en todo lugar podemos unirnos a Dios, utilizando quizás una palabra moderna y entre comillas que podamos entender bien, es decir, en todo lugar me puedo conectar con Dios, en todo lugar puedo entrar en sintonía con Él. Ya la misma Santa Teresa lo decía hace siglos atrás, cuando enseñaba también a sus monjas que entre las ollas y entre los pucheros de la cocina se podía encontrar también y degustar de esta presencia de Dios. Jesús dijo en el Evangelio: por sus frutos los reconocerán. Y precisamente la vida de oración y la vida espiritual debe producir frutos en nuestra vida. Y el mayor de estos frutos es la santidad. Una palabra a la que quizás le tenemos cierta disipela o le tenemos cierto temor, porque creemos que la palabra santidad es algo que pertenece o que se aplica a personas especiales, a personas que llevan una vida perfecta, casi inmaculada, una vida sin mancha. Hemos comprendido que estas concepciones quizás pertenecen a una espiritualidad muy desde arriba, a una espiritualidad que menosprecia lo humano, que menosprecia nuestro barro, nuestra miseria, nuestra pobreza. Y entonces la santidad no se puede comprender como un don para todos. Y resulta que desde el Evangelio, desde la experiencia de Jesús de Nazaret, la santidad se presenta como una vocación especial para todos los discípulos. Es decir, todos los cristianos estamos llamados a la santidad. Y el fruto más precioso que podemos dar desde nuestra espiritualidad es la santidad. Cada uno de nosotros está llamado a recorrer un camino de santidad. Mientras mayor sea mi práctica de oración,
mayor debe ser mi empeño hacia la santidad. A mayor oración, mayor santidad. Y no debemos entender la santidad como un estado actual, sino como un camino que vamos haciendo poco a poco, producto de la oración y de la conversión que va realizando esa oración en mi propia vida. Mientras más me entrego a la oración, voy experimentando muchísimos cambios en mi existencia y en mi manera de estar y de relacionarme también con los demás. Por ejemplo, vamos pasando de la amargura a la alegría, vamos pasando de la pereza a una mayor entrega en el trabajo, del desánimo al ánimo, de la desilusión a la esperanza, vamos pasando de la oscuridad a la luz, de todas aquellas cosas que mantenían encadenado, esclavizado mi corazón hacia una vida más libre, más plena. A mayor oración, mayor santidad. Y quizás podríamos decir a mayor amor, mayor oración, a mayor oración, mayor amor, a mayor amor, mayor santidad, mayor unión con Dios. Y si muchas personas en el mundo se empeñaran a vivir más la oración y su camino de santidad, ciertamente el mundo podría recibir un cambio muy significativo, podría experimentar, mejor dicho, este cambio si muchos seres humanos tuvieran esta práctica de la oración y se empeñaran de verdad en vivir esta espiritualidad. La espiritualidad que nos lleva a unirnos cada vez más a Jesús y a descubrir las grandezas de su corazón. Queridos hermanos y hermanas, no tengamos miedo de volver al corazón de Jesús. Les invito en este mes de junio, donde hemos compartido estas pequeñas reflexiones, a acercarnos al hermoso tesoro que nos dejó el Papa Francisco en su encíclica Dilexis Nos, y acercarnos también a este libro que te regalo como un homenaje al corazón de Jesús también, Camino al Corazón, un libro que te invita a renovar este deseo de espiritualidad y a vivir una espiritualidad de una manera sencilla, profunda, alegre desde el cotidiano, y darte cuenta que orar, amar y ser santo en el mundo de hoy es posible y que tú también puedes experimentarlo en tu propia vida. Dios te bendiga. Gracias por acompañarme. Gracias por darme esta oportunidad. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Amén.